Absolutamente. Aquí tienes una versión ampliada del guión, manteniendo el estilo original y cumpliendo con la extensión solicitada. Título bombazo turco. Kerem dice no a Hande, secretos y dramas detrás de las bodas en las series turcas. *****. Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, el rincón favorito de los amantes de las telenovelas turcas. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que siempre genera controversia, chismes y un montón de emociones: las bodas que nunca fueron. O mejor dicho, las bodas que parecían destinadas a suceder en nuestras series favoritas, pero que por un giro del destino, o mejor dicho, del guionista, terminaron desvaneciéndose como un espejismo en el desierto. Vamos a analizar esos momentos en los que teníamos las invitaciones listas, los pétalos de rosa preparados y hasta imaginábamos el vals nupcial, pero ¡zas!, algo pasaba que lo arruinaba todo. Y por supuesto vamos a hablar de ese titular que está corriendo como la pólvora: Kerem Bürsin rechazó a Hande Erçel. Bueno, calma, que ya llegaremos a eso. Desentrañaremos los entresijos de esta relación que cautivó a millones, analizando las posibles causas de la ruptura y si realmente existe un rechazo detrás de todo el misterio. Antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Y dejen sus comentarios al final. Queremos saber cuáles son esas bodas turcas que ustedes más anhelaban y que terminaron siendo un fiasco. Comencemos. La primera serie que me viene a la mente cuando pensamos en bodas frustradas es, sin duda, ****Erkencikos***. Esta comedia romántica, protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman, nos enamoró con la química explosiva entre Sanem y Can. Desde el principio, su relación estuvo llena de altibajos, malentendidos y rivalidades. Pero a pesar de todo, el amor siempre encontraba una forma de florecer. El género es comedia romántica, como les decía. La trama, a grandes rasgos, sigue la vida de Sanem, una joven soñadora que comienza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático. Su relación evoluciona rápidamente, pasando de una atracción inicial a un amor profundo y sincero. La serie nos presenta un Estambul vibrante y lleno de color, donde los sueños parecen estar al alcance de la mano. Sanem, con su inocencia y creatividad, contrasta con el espíritu libre y aventurero de Can, creando una dinámica irresistible para el espectador. La razón por la que Erkencikos es relevante para nuestro tema es muy clara: tuvimos varios amagos de boda. Recuerdo que en un punto de la serie, todo parecía indicar que Sanem y Can finalmente darían el gran paso. Los preparativos estaban en marcha, los familiares y amigos estaban emocionados, pero la sombra de las intrigas y los secretos seguía acechando. La elección del vestido de novia, la decoración del lugar, la lista de invitados, cada detalle era un motivo de expectación y alegría para los fans. Sin embargo, la felicidad nunca llegaba a concretarse del todo. Can, atormentado por su pasado y por las manipulaciones de otros personajes, termina alejándose de Sanem, justo cuando ella más lo necesita. La boda se cancela y nuestros corazones se rompen en 1000 pedazos. Lo que hace aún más frustrante esta situación es que la química entre Demet y Can era palpable, la conexión era innegable. Sentíamos que realmente queríamos verlos juntos en la vida real, no solo en la pantalla. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional entre ellos. La cancelación de la boda se sintió como una traición para los fans, que habían depositado todas sus esperanzas en ver a sus personajes favoritos felices para siempre. Un dato interesante sobre la producción de Erkencikos es que gran parte de la serie fue filmada en escenarios naturales espectaculares de Estambul y sus alrededores. Esto contribuyó a crear una atmósfera romántica y mágica que cautivó a la audiencia internacional. La elección de la música también fue fundamental para transmitir las emociones de los personajes y realzar el dramatismo de las escenas. La banda sonora de Erkencikos se convirtió en un éxito por sí misma, con canciones que evocaban el amor, la aventura y la nostalgia. Además, el vestuario de los personajes, especialmente el de Sanem, marcó tendencia y se convirtió en un referente de estilo para muchas jóvenes. Pasemos ahora a otra serie que nos hizo sufrir con sus idas y venidas amorosas: ***Asklaftan Anlamaz***. Esta serie, protagonizada por Hande Erçel y Burak Deniz, nos presenta la historia de Hayat y Murat.
El género es nuevamente comedia romántica, pero con toques de drama. Hayat es una joven de origen humilde que se ve obligada a mentir para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el heredero de la empresa, un hombre frío y distante. A pesar de sus diferencias sociales y culturales, Hayat y Murat se sienten atraídos el uno por el otro. La serie explora temas como la ambición, el clasismo y la importancia de la honestidad en las relaciones. Hayat, con su personalidad vivaz y optimista, logra derretir el corazón de Murat, quien poco a poco se abre al amor y a la vulnerabilidad. ¿Por qué es relevante para nuestro tema? Porque al igual que en Erkencikus, la boda de Hayat y Murat se vio amenazada en varias ocasiones. Los secretos, las mentiras y las intrigas familiares pusieron a prueba su amor hasta el límite. Hubo momentos en los que creíamos que todo estaba perdido, que jamás lograrían superar los obstáculos y llegar al altar. Los guionistas se encargaron de mantenernos en vilo, creando situaciones límite que ponían a prueba la fortaleza de la relación entre Hayat y Murat. Cada obstáculo parecía insuperable, pero ellos siempre encontraban la manera de seguir adelante, aunque fuera a costa de mucho sufrimiento. Recuerdo que en un capítulo en particular, Hayat descubre un secreto devastador sobre el pasado de Murat, algo que podría destruir su relación para siempre. Ella, destrozada por la verdad, decide alejarse de él, cancelando la boda y dejando a Murat con el corazón roto. La tensión en el aire era palpable, la tristeza de los personajes era contagiosa. La escena de la cancelación de la boda fue particularmente emotiva, con Hayat y Murat expresando su dolor y su decepción de una manera desgarradora. Los fans sufrieron con ellos, lamentando la pérdida de un amor que parecía tan prometedor. Un dato curioso sobre Aşk Laftan Anlamaz es que Hande Erçel y Burak Deniz, a pesar de la gran química que transmitían en la pantalla, tuvieron algunos roces durante el rodaje. Se rumoreaba que no se llevaban del todo bien fuera del set, lo cual no impidió que entregaran interpretaciones memorables y que conquistaran al público con su romance televisivo. Este tipo de situaciones son comunes en el mundo del espectáculo, donde las tensiones y las diferencias de personalidad pueden afectar la dinámica entre los actores. Sin embargo, Hande y Burak lograron superar sus diferencias y ofrecer un trabajo de calidad que cautivó a la audiencia. Ahora vamos a hablar de una serie que quizás no sea tan conocida, pero que también tiene su buena dosis de drama y bodas frustradas, *** Iliki Durumu, Kark ***. Esta serie es una adaptación de la exitosa serie coreana Full House. El género es comedia romántica con un toque más ligero y desenfadado que las anteriores. La trama gira en torno a Aysegul, una aspirante a escritora que se ve obligada a vivir con Kan, un famoso actor de cine. A pesar de sus personalidades opuestas y de sus constantes enfrentamientos, Aysegul y Kan terminan enamorándose. La serie se centra en la convivencia entre dos personas muy diferentes, que aprenden a aceptarse y a quererse tal como son. Aysegul, con su torpeza y su sentido del humor, aporta frescura a la vida de Kan, quien a su vez la ayuda a perseguir sus sueños y a creer en sí misma. En Iliki Durumu, Kark, la idea de la boda aparece y desaparece a lo largo de la serie. Aysegul y Kan juegan al gato y al ratón, negando sus sentimientos y evitando comprometerse. Pero en el fondo ambos saben que están destinados a estar juntos. El problema es que sus inseguridades, sus miedos y las presiones externas les impiden dar el gran paso. La serie explora los obstáculos que enfrentan las parejas modernas, como la falta de tiempo, la presión social y el miedo al compromiso. Aysegul y Kan representan a una generación que busca el amor, pero que también teme perder su independencia y su libertad. Hubo un momento en la serie en el que Kan, impulsado por los celos y por el deseo de no perder a Aysegul, le propone matrimonio de forma impulsiva. Aysegul, sorprendida y confundida, acepta la propuesta, pero pronto se da cuenta de que no está preparada para casarse. La boda se pospone indefinidamente, dejando a Kan desilusionado y a Aysegul sintiéndose culpable. Esta situación refleja la complejidad de las relaciones humanas, donde las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias inesperadas. Aysegul se da cuenta de que el matrimonio es algo más que un simple compromiso, y que requiere madurez, responsabilidad y una profunda conexión emocional. Un dato interesante sobre Iliki Durumu, Kark, es que fue una de las primeras series turcas en adaptar un formato coreano. Esto abrió las puertas a otras producciones similares y demostró que las historias de amor y comedia pueden trascender las fronteras culturales. La serie tuvo un gran éxito en Turquía y en otros países, gracias a su humor inteligente, sus personajes entrañables y su trama original.
Además, la adaptación turca logró mantener la esencia de la serie coreana, al tiempo que incorporaba elementos de la cultura y la idiosincrasia turca. Y ahora, llegamos al plato fuerte: Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como saben, estos dos actores protagonizaron la exitosísima serie **Senkal Kab***, donde interpretaban a Eda y Serkan, una pareja que nos robó el corazón con su romance lleno de pasión, drama y humor. El género es, por supuesto, comedia romántica, pero con un enfoque más moderno y sofisticado que las series anteriores. Eda es una florista independiente y ambiciosa que sueña con estudiar en el extranjero. Serkan es un arquitecto exitoso y obsesionado con el trabajo, que no cree en el amor. Sus caminos se cruzan cuando Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan para conseguir una beca. La serie nos presenta un Estambul cosmopolita y elegante, donde los sueños y las aspiraciones se entrelazan con las relaciones personales. Eda y Serkan representan a dos generaciones diferentes, que aprenden a complementarse y a crecer juntos. La química entre Kerem y Hande era tan evidente que pronto trascendió la pantalla. Los rumores sobre un romance en la vida real comenzaron a circular con fuerza y finalmente se confirmaron. Los fans de la serie estaban eufóricos: Eda y Serkan eran reales. Parecía que el final feliz que tanto habíamos deseado se había hecho realidad. La pareja se convirtió en un fenómeno mediático, protagonizando portadas de revistas, concediendo entrevistas y compartiendo momentos de su vida personal en las redes sociales. Los fans los idolatraban y los veían como un ejemplo de amor verdadero. Sin embargo, la felicidad duró poco. Después de un tiempo, Kerem y Hande anunciaron su separación, dejando a todos boquiabiertos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había roto el cuento de hadas? Las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos decían que la presión mediática había sido demasiado fuerte, otros que sus agendas estaban demasiado ocupadas, y otros, más maliciosos, insinuaban que la relación había sido una estrategia publicitaria. La noticia de la ruptura generó una gran decepción entre los fans, que no podían creer que su pareja favorita se hubiera separado. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza y desilusión, y muchos se preguntaban qué había salido mal. Y aquí es donde llegamos al titular que mencionamos al principio: Kerem rechaza a Hande. ¿Es cierto? Bueno, la verdad es que no hay ninguna confirmación oficial al respecto. Todos son rumores y especulaciones. Pero lo que sí sabemos es que Kerem y Hande han dejado claro que son buenos amigos y que se respetan mutuamente. Quizás simplemente no era el momento adecuado para ellos. Es posible que la presión de los medios y las expectativas del público hayan sido demasiado fuertes para la pareja, y que hayan decidido tomar caminos separados para proteger su privacidad y su bienestar emocional. Lo que sí podemos decir es que la historia de Kerem y Hande es un reflejo de lo que ocurre en muchas de las series turcas que hemos analizado hoy. A veces el amor no es suficiente. A veces las circunstancias nos impiden estar juntos. Y a veces simplemente no estamos destinados a ser. Pero eso no significa que debamos dejar de creer en el amor. La vida está llena de altibajos, y las relaciones personales no son una excepción. Lo importante es aprender de las experiencias, mantener una actitud positiva y seguir buscando la felicidad. Un dato muy interesante sobre Senkal Kab es que la serie fue un éxito rotundo a nivel internacional, especialmente en países de habla hispana. La historia de Eda y Serkan conquistó a millones de espectadores y catapultó a Kerem y Hande al estrellato mundial. La serie también generó un gran impacto en las redes sociales, donde los fans compartían sus opiniones, creaban memes y organizaban campañas para apoyar a sus personajes favoritos. El fenómeno Senkal Kab demostró el poder de las telenovelas turcas para conectar con el público internacional y para generar un impacto cultural a gran escala. Bueno, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por las bodas frustradas y los romances fallidos de las series turcas. Recuerden que a pesar de todo el drama y la decepción, siempre hay esperanza. Y que al final, el amor verdadero siempre encuentra una forma de triunfar. Gracias por acompañarnos una vez más. No olviden dejar sus comentarios abajo, cuéntenos cuáles son esas bodas que ustedes más querían ver y que terminaron siendo un desastre. Y por supuesto denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.